Es tarde, muy tarde. Muy tarde. Tarde para excusas. Tarde para excusas. Un programa que insiste. Momento de reencontrarnos con Alejandra y con Pablo para hablar de salud. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Bien, pasados por agua, pero muy bien. Qué buena, esa es la actitud. Pasados por agua, pero bien. ¿Vos, Pablo, cómo estás? Bien, este día martes, como habíamos comentado en los últimos envíos, vamos a hacer un pequeño repaso de este 15 Congreso de Medicina Social y Salud Colectiva de ALAMES, Asociación Latinoamericana para la Medicina Social. Muy importante porque fue esto que sucedió, un congreso histórico desarrollado en La Paz, Bolivia, y tuvo como varios correlatos. Uno de ellos es que al mismo tiempo el Estado Plurinacional de Bolivia, encabezado por Evo Morales, lanzó la propuesta del Sistema Único Integrado de Salud para el año 2019, en un encuentro que resultó como muy interesante porque se discutieron muchas políticas que algunas ya se vienen realizando, y esta propuesta de tratar de llegar a la población que actualmente en Bolivia no tiene acceso a la salud, que es un porcentaje bastante alto, estamos hablando del casi 50% de la población. Pero vamos a empezar, si les parece, con este testimonio que dio Evo Morales en el inicio, ¿sí?, del Congreso. Y vamos a escuchar el primer audio donde Evo Morales repasa cómo él relaciona la salud en su niñez y en su vida cotidiana. Yo brevemente quiero comentarles, en el campo, ¿qué salud? ¿Qué hospital? ¿Qué posta sanitaria? ¿Qué médico? Durante mi niñez nunca conocimos médico. ¿Cómo me curaba mi mamá a mí de la tos? Parece vergonzoso, pero es una verdad. Y con mucha dignidad digo, de la tos mi mamá me curaba con orín. Yo jugaba, cuando de chico jugaba bastante, siempre ha habido algún accidente. Mi papá controlando a mi madre, que durante la noche tiene que bajar la inflamación después de unas pateaduras en el fútbol. Y cómo me curaba mi madre, en toda noche cambiaba por lo menos 3 curaciones, como, no sé si se llama parchado, de quinoa silvestre, mezclado con orín o con lagarto. Esa era nuestra medicina. Yo me acuerdo perfectamente, una noche mi padre en la choza agrícola, una choza ganadera, otra choza agrícola, estuvimos ahí en la cosecha de papa, mi padre empieza a sentir el olor de muela, con algún agujón se pinchaba. De esa choza ganadera a la estancia, a la comunidad, debe ser por lo menos unas 2 horas de caminata. De ahí al cantón de Unión, que no había ninguna posta sanitaria, debe ser como 5 horas de caminata. Y a la capital de provincia debe ser como unos días de caminata. Y si hablamos de la ciudad de Oruro, donde hay algunos hospitales, por lo menos 4 o 5 días de caminata. ¿Qué podía ser pobre padre? Caminaba, zapateaba, se pinchaba, sangraba. A eso digo, no había presencia del Estado.
Así hemos vivido el movimiento indígena. Puedo comentarle bastante la vivencia, pero ahora, cuando hablamos de prevención en temas de salud, yo he escuchado dos mensajes muy importantes. Cuando dotamos agua potable, papás, mamás me dicen, ese es como medicina, como salud para el pueblo boliviano. Eso yo nunca he escuchado en mi vida. Antes, ¿cómo se tomaba agua en las áreas rurales? Junto con nuestro ganado, de los ríos o los estancos de agua llamados cotaña y vijiñas, se levantaba agua en tarro y hay que poner una coladera ahí de trapo y chupar para que el gusano no se entre al estómago. Así tomamos agua. Y ahora con el programa Mi Agua estamos llegando casi a todo el país. La semana pasada ahí arrancábamos con Evo Morales en el marco de este 15 Congreso de Medicina Social y Salud Colectiva, donde se discutieron varios temas. Uno de ellos, que es central para Bolivia, es la interculturalidad y la salud y medicinas tradicionales, gobiernos populares en salud, cuidados de la madre tierra y efectos del capitalismo en el ambiente. Interesante, ¿no?, lo que contaba Evo Morales. Sí, la verdad que es muy interesante y no deja de estar muy lejos también del norte nuestro, ¿cierto? Sí, totalmente, ¿no? El tema del agua potable en la Argentina no está cubierto, ¿no? Y traer algo que lo planteaba Carrillo. Carrillo decía, el mejor plan de salud es agua potable y cloacas, ¿no? Y fíjense que no están los médicos ahí, qué interesante. Estamos compartiendo lo que fue la semana pasada, la realización de este encuentro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva a la Mesa, ahí en el Estado Plurinacional de Bolivia. Compartimos ahí lo que fue la locución del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Si te parece, vamos a escuchar el segundo audio, donde Evo Morales sigue analizando esta cuestión del agua potable, pero se va a analizar otra cosa que es re importante para la salud, que a veces no lo vemos. El agua potable había sido salud y yo no sabía. Repito nuevamente, cuando beneficiamos con agua potable, papá, mamá, la población dice, muchas gracias, presidente, agua potable, salud, es vida. De esta manera, tal vez prevenir alguna enfermedad. Igualmente el deporte. Algunos opositores protestan contra los campos deportivos que llegamos, pequeños, medianos y grandes. Y la comunidad de beneficiarios, especialmente las mamás que me dicen, en llegar un campo deportivo, sea cancha de fútbol, coliseo o cualquier campo deportivo, es como entregar un hospital. A mí me ha sorprendido ese mensaje. Claro, deporte es salud. Al margen de lo que comentó, los programas que tenemos, nuestro ministro de Salud, estos también aportan en cómo prevenir el tema de la vida. Yo, bueno, saludo, admiro a Cuba. Cuba, primero salud, primero educación. Pero me acuerdo cuando era dirigente, venía por muchos problemas de salud a la ciudad, eran privados. Como algunos médicos, no todos, algunos médicos, ¿cómo nos trataban? ¿Cómo me trataba? Este indio idiondo, este cocador idiondo. Yo vengo a hacerme curar, cuando me asusto. Con susto ya creo que me he sanado también. Cuando te ofende de esta manera, pues, yo no podía entender cómo podían ofendernos de esa manera. Y también estaba hospitalizado en Cuba. El doctor, la doctora, la enfermera, el enfermero. Lo primero que te trata es con mucho cariño, con mucho respeto, preguntar. Solo con ese cariño creo que también nos sanamos. No por susto, sino por cariño. No sé si el tema de salud también es una cuestión psicológica. Pero tenemos mucha diferencia todavía en cómo dar la atención en tema de salud. Ahí escuchamos a Evo Morales, ¿no?, en esta cuestión que es importante en salud, que lo hemos hablado acá también, es el tema del cuidado, del sentimiento, de la discriminación que a veces ocurre en los equipos de salud. Claro, el entender la cultura del otro, más lo que es la parte aborigen, que si hay mucha discriminación
con respecto a cuando viene una persona y no nos entiende, es como que uno tampoco lo entiende y lo maltrata. Sí, que en definitiva, no toda atención es intercultural, porque todas las personas somos diferentes y realmente en esto del cuidado de entender al otro, en realidad, si se da de la mejor manera posible, tiene efectos, por supuesto, súper positivos en la salud. Evo ahí hablaba de Cuba. Yo a los que están escuchando los invito a escuchar estos 5 minutos, ¿no? Son 5 minutos que a veces en radio parecen muchos, pero es interesante porque Evo Morales lo que va a contar es una anécdota que tuvo en un encuentro con Fidel Castro, ¿no? Con Fidel Castro y todo su pensar y todo su trabajo en Cuba, tan importante para la salud, no solo en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Nuevamente quiero comentar mi experiencia con Fidel. Después de ser candidato en 2002, me invitaron allá, estaba en la tercera con Fidel. Fidel empezó a hablar a las 6 de la tarde más o menos, en la inauguración de evento internacional, que acabó a medianoche. Y yo veía ahí en la tercera, ahí hermanos sentados, algunos dormían, despertaban, dormían, pero nunca se iban. Claro, era lujo estar ahí y escuchar a Fidel. Después de terminar su intervención, me invita a cenar a la medianoche, hemos ido ahí a cenar. Empezamos a hablar, comiendo, hablando. Me empezó a hablar de salud, de educación. Yo quería escuchar a Fidel, hablando de 2002. ¿A qué hora me hablará de la revolución? ¿Cómo se hace la revolución? ¿De dónde se compran las armas para la revolución? Estoy escuchando nada, ya era las 5 de la mañana. Si yo pregunto finalmente, le digo, Fidel, ¿cómo se hace la revolución? Le digo, ¿de dónde se compran las armas para hacer revolución? Fidel me dice, Evo, no estamos en esos tiempos. Ahora la revolución se hace, como en Venezuela, con el voto del pueblo, con la conciencia del pueblo. A mí me ha sorprendido. Desde las 6 de la tarde hasta casi 5 de la mañana, hemos esperado para que me hable de la revolución, de dónde se compraba la arma. Hermano, toda la noche esperé, no había arma. Sí. Y me dijo, la mejor revolución es salud y educación para el pueblo. Ese me grabó en mi mente. Y me informó los programas que tenía Fidel. Creo que Fidel conocía casi todo el mundo. Tantos médicos están cooperando en África, en tal país, en América Latina, tal lugar. Tenía sus mapas para mostrarme, me sorprendí. Yo sabía que Fidel era doctor, abogado, pero al margen de ser abogado, era médico Fidel. Todo hablaba de salud, salud, salud. Y puedo comentarles bastante de esto, ¿no? Tantas reuniones que tuve Fidel. Entonces, ese legado que nos deja Fidel y otros hermanos, no podemos olvidar, ese es nuestro compromiso. El mejor homenaje a los grandes hombres que son parte de las fuerzas libertarias de América, con salud y educación, con solidaridad. Y esa es mi otra admiración a Fidel. Fidel me dijo, Evo, hay que compartir lo poco que tenemos, no la sobra. Yo aprendí ahí desde la comunidad, si quieres recibir algo, hay que saber dar, no solamente esperar que alguien nos regale. Pero esa solidaridad de Fidel es impresionante. Me acuerdo también, compañeras y compañeros, a ver, no sé en qué visita era, 2003, 2004. Me invitaron allá, estaba Fidel, estaba con Hugo Chávez. No era presidente todavía. Y Fidel le decía a Hugo, hay que crear un programa para atender a la vista. La vista es la luz del ser humano. Esa misión milagro, estaban debatiendo. Y decía, en América Latina podemos operar 100.000 latinoamericanos gratuitamente la vista. A Hugo Chávez le decía, no cuesta mucho, poco hay que movilizar a nuestra gente.
cuando dijo Fidel operar 100.000 latinoamericanos gratuitamente, ese momento pensé, este Fidel está loco, ¿cómo 100.000 van a operar gratuitamente? Eso no es aquí, eso no es, yo no sabía. Claro, en Cuba, por supuesto, no entendía. Empezaron Fidel y Hugo Chávez, Misión Milagro. Cuando gané la elección, lo primero que me han propuesto es, hay que parar en Bolivia, programa, organizamos. Y aquí, ¿cuánto operaron ahora gratuitamente? Aquí mira, Fidel pensó en 100.000 en América Latina. Solo en Bolivia, gracias a Fidel, gracias a la Revolución de Cuba, se ha operado gratuitamente 700.000 bolivianos y bolivianos. Imagínense esa solidaridad, pese al bloqueo económico. Es el socialismo. Bueno, ahí escuchamos, Evo Morales, una parte de este discurso de inicio del 15 Congreso de Alames, que aprovechamos para comentarles que en nuestro canal es Salud Popular Comunitaria y Colectiva, está subido, quien quiera escucharlo completo. También está subido la presentación de Rafael González, coordinador de Alames a nivel latinoamericano. Interesante esto que contaba, esta anécdota que contaba Evo Morales sobre Fidel Castro, y que la verdadera revolución está en la salud y en la educación. Claro, es impresionante escuchar cómo se puede dar una salud sin egoísmo, una salud pública para todos, sin aportar un centavo. O sea, 700.000 operaciones de ojos se hicieron en Cuba para los bolivianos, ¿cierto? Sí, fue algo que también se hizo en la Argentina, sí, que eso fue lo que se hizo en Bolivia a partir de las propuestas sanitarias de la Revolución Cubana, que en todas las áreas realmente tienen muy buenos profesionales, y como por ahí lo decías vos, ¿no?, con una inversión en dinero mucho más baja que los países centrales, pero teniendo resultados. Eso ya lo hemos puesto siempre blanco sobre negro acá en el programa. Estamos con Alejandro y con Pablo repasando lo que fue el fin de semana que pasó, este nuevo encuentro de salud ahí en el Estado Plurinacional de Bolivia, y que uno de los títulos que ha dejado es esta intención de implementar este seguro único de salud desde el próximo año, y que vamos a estar repasando luego de esta tanda de qué consta y quiénes estuvieron allí escuchando y de qué manera podemos llegar a tener esto aquí en la República Argentina. En cuanto a cómo seguir, nosotros tenemos un camino solo, que es insistir y seguir insistiendo. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Estás escuchando Tarde para Excusas, una hipérbole de las ansiedades propias de esta época. Una hipérbole de las ansiedades propias de esta época. Tarde para Excusas. Continuamos en Tarde para Excusas en E-Salud, acá con los compañeros Martín, Sebastián, ahí que nos estamos riendo de algunas intenciones que no podemos cumplir por ahí, pero no, bien. En esta tarde de lluvia acá en Mar del Plata vamos a seguir desarrollando este congreso histórico que se desarrolló en La Paz, Bolivia, y en paralelo la propuesta del sistema único, integrado, seguro, universal de salud propuesto por el Estado Plurinacional de Bolivia. Para eso lo tenemos en comunicación telefónica a Mario Rovere, que bueno, siempre lo tenemos en audio estas semanas con los reportes de Salud Internacional. Mario estuvo ahí presente y bueno, es un especialista y una persona que hace décadas y décadas que viene
viene trabajando con esto. Mario, te saludamos desde acá, desde Mar del Plata. Hola, ¿qué tal, Pablo? Un abrazo para toda la audiencia. Mario, preguntarte qué han vivido ahí en Bolivia en todos estos días con esta propuesta que se mostraba interesante desde el comienzo. Sí, efectivamente, bueno, primero fue una feliz coincidencia porque directamente se relacionó con la realización del Congreso, el 15 Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, y la fortuna que justo en esa misma fecha, prácticamente el Congreso terminó el viernes y sábado se realizó en Cochabamba la promulgación del Sistema Único de Salud en Bolivia, coincidente con un ejercicio realizado a solicitud del jefe de gobierno, de Evo Morales, digamos, quien pidió un debate amplio sobre este tema en todo el país, y se hicieron 9 grandes asambleas departamentales y finalmente una nacional, en donde toda la consulta con la población reafirmó la expectativa, el deseo de constituir el Sistema Único de Salud en Bolivia, perdón. Mario, ¿cómo ves todo este desarrollo? ¿No? Nosotros pensamos acá afuera en el corte, ¿no? Esto que tuvo que trabajar y en el verano, sobre todo en enero, Evo Morales con un paro importante que tuvo de la corporación médica, ¿no? Sí. Yo creo que mira, esto justamente iba a comentar que para mí estos fenómenos están relacionados, porque en realidad el Sistema Único de Salud es un mandato de la Constitución boliviana, y yo creo que de alguna forma el avance en este tópico, que estaba un poquito, ni siquiera retrasado, ha sido la consecuencia directa de esta medida de fuerza que en términos generales ha enojado mucho, ha puesto muy molesto, digamos, a los sectores populares, digamos, de Bolivia, quienes han sentido que en cierta manera el colegio médico había ignorado sus necesidades al establecer esta huelga tan prolongada, injustificada y salvaje, ¿no? Contanos un poquito como para que escuche la audiencia, cómo terminó esta situación, ¿no? Porque realmente 90 días de paros de los médicos es muy importante. Sí, en realidad, digamos, el problema más serio, y por lo cual la población también entendió menos, es decir, que yo creo, digamos, nosotros no somos justamente personas contrarias, digamos, al ejercicio del derecho de huelga, pero en este caso se trató en realidad de una especie de pelea corporativa, digamos, entre la justicia y salud, donde en realidad la población sintió más que había como una especie de autoprotección corporativa, porque el verdadero motivo de la huelga fue una modificación legislativa que daba como consecuencia, digamos, un mayor control sobre las malas praxis, o sobre las fallas, digamos, en el derecho de los pacientes cuando existían situaciones de mala praxis. Y esa respuesta corporativa no fue ni bien explicada ni justificada por parte de la población, quien de alguna manera reclamó, digamos, ir a fondo con las reformas que preveía la Constitución, y que si bien han tenido ejecución parcial, no habían llegado a la constitución del Sistema Único. En todo este tiempo, ¿cómo ves la salud? ¿Qué medidas se han tomado en todo este tiempo, ¿no? Desde lo colectivo, desde lo social, desde lo comunitario, en salud en Bolivia?
Mirá, para quien no ha vivido en Bolivia, definitivamente podría parecer poco en relación a las grandes deudas que tiene el sistema de salud boliviano si uno compara con la situación promedio de los mejores países de América Latina. Ahora, el recorrido ha sido gigantesco. Yo, digamos, he vivido en Bolivia. En la época que vivía, te diría que 20% del total del financiamiento del sistema de salud boliviano provenía de las donaciones y de la filantropía y la cooperación internacional. Hoy se ha construido lo que ellos mismos denominan soberanía sanitaria, y esa soberanía sanitaria se ha construido fundamentalmente por una sólida expansión del gasto público en salud. Por otro lado, digamos, contra lo que uno imagina, por ejemplo, Bolivia tiene una moneda sana, Bolivia ha mejorado sustancialmente su nivel de ingresos a nivel poblacional, la incorporación al mercado de trabajo de una enorme cantidad de ciudadanos, el desarrollo permanente de obras, va generando una dinámica económica, siendo que Bolivia prácticamente tiene una década de crecimiento económico contra casi, digamos, desde la Primera Guerra Mundial que Bolivia no crecía a la velocidad con la que está creciendo ahora. Y por razones mucho más genuinas, porque en la época en que creció en el pasado tenía que ver con la economía de guerra vinculado al uso del estaño. Hoy en día, digamos, es un país que ha pegado una tremenda acelerada en términos de desarrollo, y eso tiene su impacto también sobre la salud, ¿no? Hola Mario, ¿qué tal? Alejandra, ¿cómo estás? Te habla Alejandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, escúchame Mario, te quería preguntar, te hicieron una distinción a tu trayectoria, ¿cierto? En el Congreso de la MES. Sí, exactamente, sí. Bueno, contanos un poco. Bueno, mira, en realidad, digamos, algunos compañeros de Alames, digamos, hemos estado cooperando en distintos momentos con este proceso que comenzó hace 12 años, y fundamentalmente lo hemos hecho, digamos, por la convicción de la importancia que tiene, digamos, y que siempre ha tenido que Bolivia, que es un país predominantemente de población indígena, digamos, más del 50% de la población se reconoce como tal, tuviera o gozara de los mismos, al menos de los mismos derechos, sino más, digamos, que el resto de los compañeros, amigos y hermanos de América Latina. Y eso es lo que este gobierno realmente ha conseguido, permitiendo la incorporación de enormes masas de población a condiciones de desarrollo, pero además con un respeto a las entidades culturales de los pueblos originarios. Es decir, no ha sido un modelo de desarrollo, digamos, siguiendo un patrón clásico, sino un patrón mucho más respetuoso de las identidades de los pueblos originarios, que hoy se sienten, digamos, parte del gobierno y su verdadera base política. En el caso de salud, te imaginas que para nosotros también que Bolivia tuviera indicadores muy por debajo del promedio de América Latina nos resultaba una injusticia, digamos, injustificada, y el tener la posibilidad de cooperar, digamos, ha sido para nosotros yo diría casi una bendición, digamos. Nosotros, de todas maneras, creemos que esta mención tiene que ver con el afecto, que es exagerada, porque quienes verdaderamente han labrado todo este presente y futuro de Bolivia es un conjunto de profesionales de Bolivia que han dejado, digamos, prácticamente han utilizado todo su tiempo, toda su energía para lograr este resultado y para ir por más, que es lo que en este momento está sucediendo en el país.
Y bien merecido tenés ese premio y la verdad te felicito y estoy orgullosa de tener gente que sea argentina como vos, que tiene esa dedicación y sabiduría que la promueve, ¿no es cierto? Sí, Mario, te felicitamos y te agradecemos porque la otra vez nos mandaste un reporte, estabas, no sé si estabas cantando o era la emoción, ¿no? Porque lo que se vio desde acá, mucha emoción, ¿no? Además de la altura, que por cierto, cada vez que uno llega a La Paz, percibe, digamos, el peso de esos 4.000 metros de altura. Y bueno, pero ahora volvemos y ahora hasta da la sensación de que nos sobra oxígeno. Interesante eso. Sí, 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 sí. Estamos hablando con el médico sanitarista Mario Rovere, que en el marco también de lo que fue este encuentro de Alamés se realizó en Cochabamba el Encuentro Nacional por la Salud y la Vida, y de allí uno de los títulos que por lo menos desde el sitio oficial de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia es esta intención de la implementación del Seguro Único de Salud. Y Mario, pedirte algunos detalles y qué tan viable es proyectar que alguna administración lo plantee para estas latitudes, cuando venimos de un año de intención de lo que es de la CUS aquí en la República Argentina, mientras en el Estado Plurinacional de Bolivia van más allá y con un compromiso del Estado totalmente distinto al nuestro. Sí, sí, efectivamente hay en Bolivia hay una abierta desconfianza sobre la cobertura universal en salud. Nosotros hemos sufrido, si se quiere, digamos, como una especie de derrota parcial, porque acaba de salir la declaración de Astana, que seguramente nos puede dar motivo para otra conversación, pero digamos se ha intentado reemplazar la declaración de Almata 40 años después, una declaración fundamental en el campo de la atención primaria de la salud, con un enunciado de donde la atención primaria de la salud, que fue pensada como la herramienta fundamental para conseguir el derecho a la salud, hoy aparece con esta nueva declaración como instrumentada por dentro de las operaciones de la cobertura universal en salud, de la CUS. Bolivia claramente, digamos, rechaza cualquier operación vinculada con el uso de los recursos públicos para fomentar seguros, y reafirma, es realmente impresionante verlo en mandato de los pueblos directamente, casi literalmente exigiendo prohibir la tercerización de servicios, exigiendo que no haya lo que ellos llaman el tráfico de pacientes, es decir, la población en asamblea en todo el país exigiendo que no haya tráfico de pacientes, robo de pacientes, le llamamos nosotros, llevándose los pacientes del sistema público al sistema privado. El pueblo ha pedido que sea sancionado, semejante actitud. Y bueno, escuchar mismo que te estoy diciendo, de boca, no de un técnico de salud pública, sino de boca de un líder gremialista minero, nos produjo un impacto muy grande, y eso es lo que vimos en Cochabamba, lanzado, frente a 4.000 delegados de todo el país, incluyendo un importante movimiento médico, que es el que de alguna manera se niega a ser parte de las operaciones corporativas del Colegio Médico de Bolivia. Sí, ni hablar que, por empezar, una gran diferencia entre la Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia es que allá hay un Ministerio de Salud. Ya de ahí tenemos una gran diferencia, que va a ser la que se encargue de diagramar el manejo administrativo y financiero de los centros médicos de especialidades para garantizar la aplicación de este seguro universal, y acá lejos estamos de tener un Estado que se comprometa, y ni hablar de la lejanía de tener un Ministerio de Salud que debería rápidamente ponernos a llorar de mínima. Sí, exactamente. El Ministerio lidera, pero paralelo al Ministerio también lidera y vigila, la organización popular, que está muy vigilante sobre hacia dónde van los esfuerzos del sector público, ¿no?
Mario, te agradecemos nuevamente, te saludamos por el testimonio y siempre por ponernos en órbita, sobre todo, ¿no?, con el contexto, ¿no? Importante lo que vos nombrabas, la declaración de Astana de la Organización Mundial de la Salud, donde estaba como un poco previsto, pero bueno, ya ahora es una realidad. Sí, te quería comentar que nos, entre comillas, coincidió, de tal manera que una de las actividades del Congreso fue justamente casi bajo presión, digamos, tener que compartir con los compañeros del Congreso, porque esto sucedió el día jueves pasado y por una diferencia de horario, digamos, ya pudimos tenerlo adentro del Congreso. Así que esto se debatió adentro del Congreso, diría, recién salido del horno. Bueno, Mario, sí, te vamos a seguir invitando para escuchar la salud de Latinoamérica. Te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Ahí pasaba el contacto con Mario Rovere, que tuvo la posibilidad de acercarse a este encuentro de la organización Alamés, que también tuvo este encuentro nacional por la salud y la vida. Y no solamente en el Estado Plurinacional de Bolivia hay un Ministerio de Salud, sino que desde allí no necesitan recortar en otras áreas para generar planes de salud como aquí en la República Argentina. Allí están anunciando que el financiamiento de este beneficio para toda la sociedad en el Estado Plurinacional de Bolivia va a salir de fondos públicos que provengan del 15% más o menos de la coparticipación tributaria que reciben las alcaldías y además de aportes de los distintos gobernaciones dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. No necesitan, como acá, recortarle horas a docentes municipales para decir que van a proyectar que cada establecimiento esté con buena infraestructura, que los alumnos o las alumnas tengan computadoras. No necesitan recortar de un lado para beneficiar a otros planes, en este caso de salud, sino que, bueno, ahí se organizan de distinta manera. Bueno, veremos en lo que viene qué dirimimos, qué modelo de país queremos para más adelante. Sí, y que la cuestión es política. Acá hemos permanentemente planteado, ¿no? La cuestión es política, de política sanitaria, de una decisión política. De eso se trata, Bolivia lo está encarando. México no lo tocamos, estuvo participando en el Congreso de Alames, que está pasando un momento muy interesante, donde están empezando a hacer una reforma después de mucho tiempo del neoliberalismo. Y acá en la Argentina, bueno, todavía seguiremos en la esperanza y hay algunas cosas que siempre la estamos difundiendo. La verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. Rodolfo Walsh. Como sustantivo, la comunicación es una institución quieta, sin acción. El verdadero valor de la comunicación está en su forma activa.